tardes y bienvenidos a su podcast favorito, La Cueva del Puma. Como siempre, aquí les saluda mi compañero Jamón, detrás de las cámaras Dael y su servidor Miguel. Como pueden ver, en esta ocasión no estamos grabando en nuestro foro habitual, y esto es porque estamos grabando desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Esto porque, como se ha mencionado en podcasts anteriores, este mes lo vamos a dedicar a hablar específicamente sobre la historia del arte. Y hemos invitado a dos compañeros, colegas, expertos, para que pues ellos sean los que nos hablen sobre el tema. Los presento, Xcaret y Isaí, perdón. Muchachos, por favor, preséntense y cuéntenos cómo están. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. Soy egresado de Relaciones Internacionales y me encuentro aquí con ustedes cursando la materia de Historia del Arte. Hola, yo soy Xcaret Reyes y actualmente estudio el tercer semestre de la carrera de Historia. Muchas gracias y bienvenidos, muchachos. Nada más vamos a procurar hablar un poquito más alto porque las oficinas que teníamos programadas para grabar el podcast lamentablemente no estuvieron disponibles, pero eso no es impedimento para que pues se haga una charla muy buena. Bueno, específicamente hoy vamos a hablar sobre el arte bizantino. Yo tengo entendido que Bizancio nace de una ruptura de lo que era antes conocido como el Imperio Romano, pero por favor, Isaí, cuéntanos un poquito más. Esto es lo correcto, Miguel. Bizancio va a nacer específicamente en el siglo III, después de que el Imperio Romano se vaya a dividir. Bizancio va a ser el Imperio Romano de Oriente, cuya capital va a ser Constantinopla. A ver, sobre esta línea igual me gustaría que me dijeran pues qué tipo de arte se produce aquí en Bizancio. Bueno, en general y como en muchas de las culturas, las principales representaciones que tenemos son de pintura, arquitectura, grabados, entre otros, pero específicamente para este podcast propusimos hablar sobre la talla del marfil y la seda. Bueno, eso es muy interesante porque normalmente cuando te dicen la palabra arte, lo primero que se te viene a la mente pues son pinturas, esculturas y arquitectura, ¿no? Entonces va a ser interesante conocer pues estas formas, ¿no? de hacer arte. Y pues sobre esto me parece interesante y por eso te pregunto, Xcaret, pues qué onda con la seda, ¿por qué se considera como un tipo de arte? Bueno, en primera instancia es importante mencionar que el arte tiene una función comunicativa. Por esto es que abordaremos la seda y el marfil como con esa intención, y a lo largo del podcast iremos viendo de qué trata, ¿no? A mí los ejemplos que me gustan poner son de Miguel V y de Carlomagno. En el primero, con su uso ceremonial, datado en 1042, en el Domingo de Resurrección, también lo conocemos como la Pascua, una multitud de simpatizantes salen a cerrar lo que es desde Santa Sofía hasta el Gran Palacio. Y aquí viene algo curioso e interesante, y es que en esta ceremonia de coronación los comerciantes despliegan rollos de seda púrpura. Esta seda púrpura pues es de uso exclusivo. Principalmente pues la usan lo que es el emperador y su familia, precisamente siendo este primero el que la pisa. También tenemos el caso de Carlomagno, que la industria manufacturera de Constantinopla manda a hacer un sudario para dar como que este tipo de respeto precisamente hacia lo que es la figura de Carlomagno, y se usa en este caso un grabado de un elefante. De hecho, yo quería agregar algo, Xcaret. El elefante, la figura del animal, representa un acto histórico. Fue un regalo de la corte bizantina al emperador Carlomagno. Entonces también es otra manera de recordar eso mismo. También hay otro animal muy importante utilizado en los grabados de la seda, que es el águila. El águila tenía un doble simbolismo, representaba el poder del bien sobre el mal, pero también el poder militar de Bizancio. Muchas gracias por explicar sobre los animales, que igual era justo la pregunta que te quería hacer.
Pero igual, ahondando un poquito en esto, pues yo tenía entendido que el color púrpura igual parte de su valor y de su utilización es porque pues es un pigmento un poquito difícil de extraer debido a que pues se extrae de ciertos moluscos, pero mi pregunta va más, ¿cuál es el significado del color púrpura? ¿Nos puedes decir, por favor? Por supuesto que sí, Miguel. El significado del color púrpura es teológico y también político. Teológico porque representa la bóveda divina, específicamente la bendición de Dios sobre el emperador y sobre su familia. Y político por eso mismo. Solamente él y su familia pueden utilizar ese color y solamente él puede gobernar. Bueno, a ver, Isaí, aprovechando que estás respondiendo a nuestras preguntas, Xcaret hacía mención de otros usos. En este caso yo te pregunto, ¿cuál es el uso que se le daba en la diplomacia y cuál es el uso que se le daba como moneda de cambio? Porque creo que me parece que igual mencionaron esa parte. Por supuesto que sí. La seda tenía un valor casi equivalente al oro. Entonces se utilizaba en los mercados de Constantinopla y podías utilizarla para intercambiarla por otro objeto. Y también fue una herramienta de la política exterior del Imperio Bizantino. Específicamente, el rey mandaba que se dieran regalos de seda a los representantes de otros imperios o países. Pues gracias, muchachos. Esto se está poniendo muy, muy interesante. Bueno, esta siguiente parte la va a comentar. No nos cortan. La va a cortar mi amigo Jair el Jamón. Miren, a mí la verdad me dejaron con una duda existencial muy masiva. ¿Me podrían decir quiénes eran los que realizaban estas telas? Bueno, dentro de ellos tenemos varios gremios, pero por ejemplo el de las telas es la industria manufacturera de seda. Y dentro de estos existió un gremio que se exentó de los derechos civiles. Sí, este fue el gremio de los talladores de marfil. ¿Pero por qué? Bueno, estas personas pues literalmente dedicaban su vida y este conocimiento, además de que lo pasaban a sus generaciones, por ejemplo a sus hijos. Ok. ¿Y sabes cuáles eran las especialidades de estos talladores de marfil? Claro, dentro de ellas tenemos dos especialidades que eran los dípticos y los trípticos, que eran tablillas de marfil unidas por bisagras. ¿Y sabes cuáles eran los temas de estos tallos de marfil? Por supuesto, tenemos dos principales, que es el simbolismo político y el simbolismo religioso. Dentro del simbolismo político tenemos la figura de Justiniano en la siguiente imagen que les vamos a presentar. En esta imagen que les presentamos tenemos el díptico de marfil. Cristo bendice a un emperador romano. Este probablemente es Justiniano. Un general sujeta un trofeo de la victoria y la tierra soporta el pie del emperador. Los pueblos conquistados ofrecen tributo. Dentro del símbolo religioso tenemos esta placa de marfil donde se muestra a Cristo colocando las coronas de matrimonio sobre Romano IV y su esposa Eudocia. La Iglesia Ortodoxa desempeñaba un papel central en la vida de los bizantinos y marcaba los principales acontecimientos de la vida de los cristianos. Al lado de ceremonia se les conoce como ritos de paso. Un rito de paso es una experiencia de iniciación. Otros ejemplos que se tienen en Bizancio son el bautismo, en donde se iniciaba a las bebés dentro de la Iglesia Ortodoxa. También el matrimonio, como bien ya se mencionó, era un rito de paso de la niñez a la hombría. Y por último, los ritos funerarios, en donde se preparaba al difunto para su vida al más allá. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. La verdad es que fue una plática muy, muy interesante. Esperemos que durante el ciclo nos puedan acompañar a otra plática más. Les agradecemos su tiempo, le agradecemos aquí a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán por permitirnos el espacio. Pues ya saben, nosotros somos la Cueva del Puma, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y pues nos estaremos viendo pronto. Les agradecemos mucho y nos despedimos. Muchas gracias. Despídense.